Buenos días, maestros y compañeros. El día de hoy yo les vengo a presentar sobre el tema del cardenismo. ¿Qué fue el cardenismo? Se conoce como cardenismo al periodo de la historia mexicana en el que la república estuvo presidida por el general Lázaro Cárdenas del Río, 1895-1970, así como la corriente ideológica identificada con los 6 años de su gobierno, de 1934 a 1940. Algunos de sus detractores prefieren el término cardenato. Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia como candidato del Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecesor del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Su plataforma electoral y de gobierno fue el Plan Sexenal, que estableció una serie de reformas basadas en la intervención del Estado en la economía. El gobierno de Cárdenas fue célebre por medidas como la distribución de tierras a sectores campesinos y la nacionalización de la industria petrolera, así como por el acogimiento de numerosos exiliados españoles que huían de la guerra civil. Lázaro Cárdenas. El gobierno de Cárdenas fue célebre por medidas como la distribución de tierras a sectores campesinos y la nacionalización de la industria petrolera, así como por el acogimiento de numerosos exiliados españoles que huían de la guerra civil. Ocupó distintas cargas públicas, como gobernador de Michoacán, 1928 a 1932. Secretario de Gobernación bajo la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, 1931, y secretario de Guerra y Marina bajo la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, 1933. Además, fue electo presidente del Partido Nacional Revolucionario 1930-1931. Como candidato de dicho partido, llegó a la presidencia de la República en diciembre de 1934, cargo que existió hasta noviembre de 1940. Tras concluir su mandato presidencial, ejerció como secretario de Defensa en 1942-1945 y posteriormente se retiró de la función pública, aunque durante un tiempo siguió ejerciendo influencia política. Se instaló una modesta casa cerca del lago Pátzcuaro, en Michoacán. Allí decidió el resto de su vida al trabajo social, educativo y agrario, hasta su muerte por cáncer el 19 de octubre de 1970. La economía del cardenismo. El cardenismo se caracterizó por ser un gobierno nacionalista que defendía la necesidad de un Estado fuerte, capaz de satisfacer las demandas populares que habían motivado la lucha armada durante la época revolucionaria. En este sentido, promovió la intervención estatal en la economía. Durante el gobierno cardenista se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, especialmente las petroleras y las ferrocarrileras. Además, se modificó la ley agraria, se ampliaron las carreteras y se incrementó el crédito para los sectores productivos. Esto provocó un importante aumento de gasto público. La nacionalización del petróleo. Una de las medidas más radicales del cardenismo fue la nacionalización en 1938 de la industria petrolera, que hasta en ese momento había estado en manos de empresas privadas extranjeras y especialmente estadounidenses y británicas. Luego de que las compañías petroleras se negaran a aumentar los salarios de sus trabajadores, Cárdenas firmó el decreto de la nacionalización, amparado en la Constitución de 1917, que reconocía la propiedad estatal de los recursos. Esto causó tensiones internacionales, especialmente con Gran Bretaña, y varios países promovieron un Bitcoin a la economía mexicana. Dejaron de comprarle plata y reclamaron una indemnización inmediata para las compañías expropiadas. Con la nacionalización se creó Petróleos Mexicanos, Pemex, una empresa estatal dedicada a la producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos que siguen existiendo en la actualidad. El legado del cardenismo. El cardenismo se caracterizó por ser un gobierno sostenido en buena medida en las masas obreras y campesinas. El reparto de tierras durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue el mayor de la historia de México y su política de nacionalizaciones tuvo un importante impacto económico, aunque al final de su mandato la economía atravesó serias dificultades. Entre los reproches que se le han hecho al cardenismo se cuenta la diferencia entre el modelo de nación autosuficiente, próspera y moderna, que propugnó y la realidad de México cuando concluyó su mandato, castigado por la inflación y otras dificultades económicas.